La envidia es un sentimiento muy pero muy desagradable. Lamentablemente existe y muchas veces en las personas más cercanas a nosotros. En nuestra familia eso es inevitable y en las personas cercanas, específicamente entre vecinos y demás gente, es cosa del pan de cada día. Cuando era más joven, vivía junto con mis papás. Estos habían sido educados a la antigua, con la idea de que todos los hijos que Dios les mandara serían bien recibidos. Para esto ya éramos 6 hermanos, y en ese tiempo, mi mamá se encontraba embarazada de un 7º hijo. La verdad no sé cómo le hacían, pero a como se podía nos sacaban adelante. Yo ya estaba más grandecito y después de la primaria, a veces le ayudaba a una señora en la tienda, que a cargar el mandado o a acomodar. Cosas bastante simples. Me ganaba unos pesos y ese dinero directamente iba a las manos de mis papás. Yo procuraba ayudarlos, no me quejaba. Ellos me habían dado la vida y yo lo valoraba, porque eran buenos papás. Mi mamá muy amorosa y mi papá muy trabajador, siempre al pendiente de nosotros. Pese a que nos faltaban muchas cosas como ropa, o que a veces traíamos los zapatos rotos, mi papá nunca nos pegó. Él siempre fue buen hombre, educado, amoroso, un ejemplo a seguir. Con esto aparentemente nuestra vida era normal y casi perfecta, pero a nuestro alrededor había personas que no les gustaba vernos felices, sobre todo a una de nuestras vecinas que vivía justo a 3 casas. Esa señora de nombre Raquel era bien conocida en aquel barrio. A mi mamá no le caía bien, pues se decía que desde hacía muchos años esa señora pretendía a mi papá, pero de joven nunca lo logró pescar, y cuando mi papá se casó con mi mamá, esa señora se retorcía de la envidia, pero más, porque esa señora Raquel en algún momento de su vida fue casada. Sin embargo, el tipo que le tocó no era bueno como mi papá, sino todo lo contrario. Era un rufián bebedor, un alcohólico y violento. Se contaba que ese señor, cada vez que llegaba borracho a su casa, agarraba cachetadas a la señora Raquel, a patadas incluso. Dicen que una vez la golpeó tan fuerte, estaba tirada en el piso y la pateó. Lo hizo tan duro y en repetidas ocasiones, que la pobre señora quedó muy mal de salud, y a partir de ahí, su vientre terminaría siendo infértil. Los golpes le provocaron lesiones que la dejaron como incapacitada para tener hijos. Por esto es que aquel hombre terminaría dejándola, abandonándola. Se fue con otra mujer con la que tuvo un par de hijos, y dejando a la señora Raquel en la más profunda tristeza. Sin embargo, aunque sea muy penoso su caso, esa mujer no aprendió nada de la vida y se la pasaba haciendo comentarios a mi mamá, la mayoría de estos a sus espaldas obviamente. Sin embargo, un día que iba con mi mamá al mercado, estábamos escogiendo verduras en un puestecito, y en eso pues que llega la señora Raquel, y al ver a mi mamá con su pancita de embarazada, pues le dijo un comentario muy desagradable. ¿A poco vas a tener otro hijo, Juana? Ya ni la haces. Van bien rápido, ¿no crees? Pero bueno, pues cada quien. Además, creo que está bien. Con personas como tú, el mundo nunca se va a quedar despoblado. Muchas felicidades, Juana. Espero que tu niño nazca muy bien. Ahí le das mis felicitaciones a Ramón, ¿eh? Y cuando nazca el niño, pues ahí me invitan al bautizo. Hace mucho que no voy a una fiesta. Mi mamá no le dio mucho caso a los comentarios de la señora Raquel. Esa mujer tenía fama de malvibrosa, y mejor la ignoramos. Seguimos en nuestras compras y nos fuimos para la casa. Ya estando ahí, mi mamá se puso a cocinar, mientras que yo y mis hermanos nos pusimos a jugar. Estábamos afuera jugando a las canicas. En eso uno de mis hermanos lanzó su canica y se fue para un costado de la casa, detrás de las macetas justamente. Cuando mi hermano fue a recoger su canica,
Movió una de las macetas y justo atrás de esta se encontró algo que nos asustó muchísimo. «Miren, vengan, ¿qué es esto?». Todos fuimos a ver qué se había encontrado mi hermano, y cuando nos acercamos, se trataba de un pequeño pájaro. Tenía el pico enredado con un poco de hilo rojo. Le habían sacado los ojos y también le habían mochado las patas. Lo peor es que en la pancita del pájaro había muchísimos alfileres enterrados. Nos dio miedo y de inmediato metimos aquello en una bolsa y se lo llevamos a mi mamá para que lo viera. Mamá, mire, nos encontramos esto en el patio. Parece brujería, ¿verdad? A ver, véalo». Mi mamá abrió la bolsa. Sus ojos reflejaban un gran terror y de inmediato le vinieron una especie de ganas de vomitar. Cerró la bolsa y la amarró y tosiendo se fue directo al baño. Se hincó y comenzó a vomitar. Lo hizo en repetidas ocasiones. Parecía que no se podía detener. Mi mamá decía que el fétido aroma de aquello que encontramos fue lo que le provocó la sensación tan horrible. Por eso es que tomé aquella bolsa, salí de la casa y fui hasta el baldío para tirar aquello. Me preocupaba que eso estuviera en nuestra casa, porque era una especie de mal augurio, un mal deseo, y era bastante evidente que todo se trataba de una envidia por parte de algún vecino o vecina. Pero aquello no fue lo único que encontramos. Una mañana mi mamá al pie de la ventana, pues como ésta daba directo a la calle, había otra pequeña bolsa que contenía una especie de rosa, pero despedazada. Había sido inmersa en alguna especie de líquido de color oscuro, un tanto aceitoso, de muy mal olor también, y evidentemente mi mamá al verlo, volvieron a darle aquellas náuseas y vomitó nuevamente. Sabíamos que esto ya era demasiado. Algo se le estaba deseando como mal a mis papás, a nosotros. Y las habladurías comenzaron a correr rápido. A mi mamá le llegaban los chismes de que probablemente la señora Raquel era la que estaba haciéndole aquello. Ya saben, por envidia, pues esa mujer siempre quiso a mi papá. Pero mi mamá era muy noble, no quiso hacer caso de todo eso y pensó que ignorando a la señora Raquel, simple y sencillamente dejaría de molestar. La gestación del bebé en el vientre de mi mamá fue transcurriendo aparentemente de manera normal. Sin embargo, pasados los meses, cuando llegó la noche del parto, y como se imaginarán, pues en la casa no teníamos dinero para pagar el hospital, por eso es que le llamaron a Carmen, una partera de por ahí. Ella era bruja, curandera y hacía de todo tipo de cosas. La gente del barrio confiaba mucho en ella y por eso estaba presente en el alumbramiento de mi nuevo hermano. Cuando Carmen por fin entró a la habitación con mi mamá, ella llevaba a una ayudante que le arrimaba toallas húmedas, medicinas y demás cosas. Pero pasada media hora, algo muy extraño ocurrió. El cielo comenzó a tronar. Había relámpagos, un fuerte viento. Parecía que se iba a acabar el mundo. Pero apenas eso era el principio del verdadero mal. Pues pasados unos minutos, de la habitación donde estaba mi mamá en proceso de parto, nomás escuchó un grito de susto. Aquello era mi madre. Y cuando mi papá entró para ver qué estaba ocurriendo, se encontró con algo horrible. Quiero contarles que mi hermano, el bebé que acababa de nacer, no vino al mundo en las mejores condiciones. Aquel pequeño bebé estaba muerto, pero también venía con algo horrible. Algunas deformidades que parecían más mutaciones. Para empezar, no le habían desarrollado ni los brazos ni las piernas, y en su cabecita no tenía ojos. Dicen que tenía la boca pegada, pues sus labios estaban unidos de una forma en la que la carnosidad no permitía que su boca se abriera. Aquello parecía como una pesadilla.
Además, se cuenta que el olor que desprendía ese bebé era horrible. Olía como a podrido. La partera de inmediato se asustó mucho y le dijo a mi mamá que aquello no era normal. Híjole, Juana, no quiero asustarte, pero a mí se me hace que te hicieron un trabajo, porque esto no es normal. Yo sé que eres una mujer sana, y por lo que veo, aquí alguien metió las manos, y de verdad estoy preocupada, porque mira lo que hicieron. Pobrecito de tu bebé, él fue quien recibió todo el castigo. Pero vas a ver, por ahora necesito que descanses, pero ya volveré a venir, y te voy a ayudar a saber quién es, y donde la encontremos, vas a ver cómo le va. Esa persona va a vivir el infierno en la tierra. Mi mamá estaba inconsolable. El haber visto a su hijo de esa manera le había causado mucho terror. Mi papá, nomás de verle la cara cuando salió del cuarto, se llevó las manos a la cabeza. Se sentó, se prendió un cigarro, se sirvió un trago y se puso a llorar. Él estaba muy triste por la pérdida. Estaba muy enojado, pues lo que la señora Carmen había dicho le brincaba en la cabeza. Él sabía que alguien seguramente había estado atacando a la familia, y pues con las evidencias que ya habíamos presenciado, no había ninguna duda. Por eso es que se le encomendó esa tarea a la señora Carmen, para que volviera a la casa, hiciera unas limpias y sobre todo, regresara todo el mal a su origen. Una semana después, cuando mi mamá ya estaba un tanto más recuperada, solo por decirlo así porque en realidad el trauma y el desgaste mental aún la seguían azotando. Pero con todo y esto, se recibió a la señora Carmen en la casa, un viernes por la noche. Cuando llegó traía consigo una bolsa. Quizás eran sus hierbas y sus remedios. Se metió misteriosamente al cuarto con mi mamá. No dejó que nadie entráramos. Solo estaban ella, su ayudante y mi madre. Se habrán tardado ahí dentro, quizá una hora. Había mucho misterio y por debajo de la puerta salía un poco de humo que olía bastante peculiar, un aroma a hierbas que no era desagradable, pero llenaba el ambiente de un misticismo y quizá hasta de horror. Mi papá llegó en ese momento y estuvimos todos ahí en la sala, esperando a que la señora Carmen saliera, que nos diera alguna indicación. Pero hasta eso, cuando salió, no nos quiso decir nada. Dejó que mi madre fuera quien nos explicara. Cuando despedimos a la señora Carmen, mi mamá salió de aquella habitación. Se sentó en el sillón y comenzó a llorar. No puede ser, Ramón. Dice Carmen que la brujería la hizo Raquel, que ella nos tiene envidia desde hace muchos años y que había estado intentando hacernos trabajos, pero que no le habían funcionado. Sin embargo, parece que fue con una bruja muy poderosa para que le ayudara, y por eso es que todas esas brujerías que estaban allá afuera, esta vez sí le sirvieron. Por eso es que perdimos al bebé. Dice Carmen que si Raquel no hubiera hecho brujería, nuestro bebé hubiera salido sanito. Pero mira todo lo que pasó. Y no sé por qué, pero le creo. Y pues ya estuvo ahí haciéndome unos trabajos esta Carmen, y nos dio este amuleto. Hay que colgarlo aquí por dentro y justo a la altura de la puerta. También me dio este líquido para que lo rocíe allá afuera, para que la mala vibra no entre. Y sobre todo, para que se rompan los hechizos que nos puso, y así se le puedan regresar. Porque me dijo Carmen que Raquel va a pagar, que le va a pasar algo, porque lo que hizo es de los pecados más horribles, más crueles. El atacar a un inocente es algo aberrante, y que tanto la vida como Dios lo castigan de la peor manera. Mi mamá siguió llorando, mi papá la abrazó. Nos pidieron que nos retiráramos a jugar, o a donde fuera. Querían estar solos. Fue un proceso muy difícil el de la pérdida de mi hermano. Sé que hay muchos bebés que ya vienen así al mundo sin vida, pero no en condiciones tan horribles
como lo fue con mi hermanito, que en paz descanse el pobre. Pero pues con todo y esto, la vida tenía que seguir su curso. Para mi mamá fue bien difícil el poder recuperarse, y de hecho la señora Carmen estuvo yendo a ayudarla, porque mi mamá lloraba y decía que escuchaba los llantos de su bebé muerto. Es como si hubiera quedado loca, pero Carmen la estuvo ayudando como mencioné, y finalmente ella pudo calmarse. Esa etapa la pudo superar, si es que se puede decir así, pero sé que muy en el fondo, esas situaciones jamás se sanan. La muerte de un hijo es lo más horrible que le puede pasar a un padre. Fue pasando el tiempo, la normalidad llegó, y ya habíamos olvidado parte de todo lo ocurrido. Sin embargo, siguieron ocurriendo cosas bastante extrañas. La señora Raquel, para sorpresa de todos, se juntó con un hombre, se lo llevó a vivir a su casa, y aparentemente ya se le veía mejor, más tranquila, según ya había sentado cabeza, y la muy hipócrita, cuando veía a mi madre le saludaba muy gustosa, como si nada hubiera pasado. Eso nos daba a pensar que la señora Raquel era un verdadero monstruo, una abominación humana. De aquella relación que tuvo esa mujer, pues resulta que terminaría embarazada. Nadie sabía cómo ni por qué. Los médicos ya le habían dicho que no podía tener hijos, pero pues ahí estaba. A la mujer se le veía muy campante con una barriga crecida, como de unos 4 o 5 meses. Iba muy feliz junto con el hombre ese que se juntó. Sin embargo, al parecer, aquel tipo no quería compromisos serios con la señora Raquel, y por eso, un día sin decir nada, como tradicionalmente se dice en México, pues se fue a comprar unos cigarros y nunca más regresó. Esto le partió el alma a la señora Raquel. Estaba sola nuevamente y con un fruto en su vientre que estaba desarrollándose y que en el futuro necesitaría la manutención económica de un padre. Esto ponía en riesgo la estabilidad de esa mujer, quien se le veía deprimida, triste, abatida por el desamor que le había hecho pasar a aquel hombre. En aquellos días a la señora Raquel se le veía sola, muy triste. A veces pasaba horas sentada fuera de su casa, recibiendo la luz del día, comiendo algo y simplemente en silencio. Cuando la gente se acercaba para saludarla o hacerle plática, dicha señora los ignoraba. Es como si la tristeza fuera tan profunda que se estaba desconectando del mundo. Fueron pasando los días y la señora Raquel ya no todos los días salía a la calle. Empezaba a encerrarse más, a dejarse perder en la oscuridad de la soledad y la depresión. Pero de un día a otro, pues nomás ya no salió, ya nadie la había visto. Todos asumían que se había ido, o bien que ya no salía para que la gente la viera. Le daba mucha vergüenza saberse abandonada 2 veces. Y eso era algo que no podía evitar, pues también es de decirse que la gente, pues de inmediato empezó a hablar a sus espaldas. Decían que era una quedada, una solterona, que era una tonta porque los hombres nomás la buscaban para eso, un rato de diversión y pues adiós. La descartaban como una mujer valiosa, y por eso es que la mujer prefirió ya mejor no dar la cara al mundo. Habrán pasado 1 semana y media quizá. No había rastro de la señora Raquel, pero un día, por la mañana, nomás vimos como unos policías estaban forzando la puerta. Esto a razón de que una de las vecinas de aquella señora había reportado una pestilencia horrible que estaba molestándoles desde la noche anterior. Era evidente que alguna cosa trágica pudo haber ocurrido en esa casa, pues había días que no se sabía nada de la señora Raquel. Y pues con esto, cuando los policías entraron, la gente de ahí era muy chismosa, así que varias de estas personas también lo hicieron, aun pese a que la policía les negó la entrada. Pues con todo y esto,
aquellas personas se encontraron con una horrible sorpresa. Ni más ni menos que el cuerpo tirado en el piso, mejor dicho, el cadáver de la señora Raquel. Su cuerpo estaba muy cerca de la cocina. Según a la conclusión que se llegó, aquella señora había tirado alguna sustancia al piso, jabón, aceite o algo así, y la llevó a que se resbalara y cayera completamente de espaldas y golpeándose la cabeza muy fuerte. Aquel impacto le provocó una muerte casi al instante, y por eso es que la señora Raquel había estado durante varios días pudriéndose. Su cuerpo llevaba una putrefacción avanzada, pero no solamente el suyo, también el del bebé que llevaba en el vientre. Se dice que cuando los oficiales vieron el cuerpo, este ya se encontraba completamente engusanado, en un estado horrible, insoportable a la vista y al olfato. No más de imaginarse me revuelve el estómago, el ver la imagen de esa señora y de su bebé muerto en su vientre, ambos llenos de gusanos y putrefacción, moscas e insectos por todas partes. Es una imagen que me aterra solo de imaginarla. Yo no la vi, pero así me la contaron. Ya nomás vimos cómo sacaron el cadáver y se lo llevaron a la morgue o no sé a dónde. Pero con esto terminaría el horrendo capítulo en la vida de la señora Raquel, uno lleno de tristeza, de soledad, de ira y resentimiento, uno de infelicidad en el que siempre esa mujer buscó dañar a sus semejantes, a aquellos que fueran más felices que ella. En el fondo sé que esa mujer siempre sufrió, fue víctima de ciertas circunstancias, pero eso no la justifica para hacer daño. Lo que le hizo a mi madre, ella terminaría pagándolo. Las palabras de Carmen fueron muy certeras, y por eso es que la señora Raquel ahora está pudriéndose bajo tierra, ardiendo en el infierno, porque cometió uno de los pecados más horribles. Le quitó la vida a un inocente, y por su karma perdió la vida y también la inocente vida que llevaba en su vientre. Hay gente que definitivamente no viene a la vida a ser feliz, muchas veces por las circunstancias, y otras porque estas personas con sus actos de maldad terminan buscando un horrible destino. La señora Raquel es el más vivo ejemplo de todo esto, pero yo sé que ella no es la única en este mundo. Quizá tú que escuchas esta historia tengas una vecina, un pariente, o quizás un marido o una esposa que estarían dispuestos a acabarte con brujería por el simple hecho de que no les gusta verte feliz y de una manera libre. Pero en fin, este testimonio queda como ejemplo de que debemos cuidarnos siempre, no confiar en nadie y a la mínima señal de brujería, buscar ayuda, porque después puede llegar a ser demasiado tarde.